Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, su verdad. Hoy tenemos una reflexión que creo que puede ayudarnos a comprender más en profundidad la perspectiva que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Creo que es una de aquellas reflexiones importantes y que creo que vale la pena acercarnos a ella y estudiarla con profundidad. Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Venid a mí y yo os haré descansar. Y veamos qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y en este texto en realidad reside toda nuestra reflexión. Nuestro Dios trata de ayudarnos a entender qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Con profundidad. ¿Qué significa exactamente tomad mi yugo que es fácil y mi carga es ligera? Dice, aquí hay una entrega por parte de Cristo, una entrega por parte de Cristo, y por nuestra parte una aceptación de la promesa, un hallazgo consciente, una sensación de alivio de toda duda desconcertante. Así parece. Pero la promesa es grande y de gran alcance. Implica mucho. Significa la liberación de la constante y desconcertante incertidumbre. Y aquí necesitamos entender que estábamos diciendo en nuestras reflexiones, nosotros nos paramos a medio camino en realidad, porque nosotros aceptamos la gracia, pero aquí nos dice que la promesa es grande y de gran alcance, es decir, va mucho más allá en realidad, va a la transformación en realidad. Necesitamos experimentar esta transformación, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que trata de explicarnos Cristo, que la obra de Cristo no para con lo que ha hecho la cruz, sino que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, actúa en nuestra vida. Hoy, cambiando, modelando, construyendo un carácter a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Sin el cual no podemos entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Aquí permitirme hacer una paréntesis, porque quiero deciros que desde ayer, mis queridos hermanos, yo tengo varios canales que llevan muchísimos años, muchos años, en torno a 10 años y creo que alguno incluso puede ser que tenga más de 10, seguro que más de 10. Por el hecho de que Google se están peleando los canales entre ellos porque hasta ahora se subía la misma reflexión en todos los canales, he decidido hacer una reflexión para cada canal, pero el canal oficial, el último mensaje del cuarto ángel, porque este es el canal oficial de este ministerio, y que de hecho iba muy mal porque al ser un canal nuevo y los que estaban consagrados ya desde tantos años, pues aquellos vídeos salen antes y el canal oficial pues se ha quedado muy limitado, muy condicionado. Entonces he decidido que en el canal oficial voy a poner todas las reflexiones. En el canal de Telegram también las encontraremos y en la página de Facebook también estarán. Pero hay otros 3 canales en donde subiré una reflexión que son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que estáis suscritos a estos canales, que uno es el que porta mi nombre, Gabriel Olteano, el otro es la última generación y el otro es Cristo viene, preparémonos, pues en estos canales pondré un vídeo distinto, ¿verdad?
no pondré todos los vídeos de todos los días. Todos los vídeos de todos los días solo estarán en el canal del último mensaje del cuarto ángel, tratando de colocar este canal, que es el canal oficial, ¿verdad? Como el canal principal. Por lo tanto, si queréis tener acceso a todos los materiales, o os suscribiréis al canal de YouTube del último mensaje del cuarto ángel, en donde aquí en este canal estarán todos los materiales, o al canal de Telegram o la página de Facebook, que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Del último mensaje del cuarto ángel, y también están en la descripción. O sea, es muy fácil. Encontraréis en la descripción el canal oficial, la página de Facebook y el canal de Telegram, para tener acceso a todos los materiales, ¿verdad? Hay un otro canal también que serán solamente reflexiones pequeñas, en donde yo no trataré de no influir, sino dejar, es un texto con una pequeña música de fondo, pero muy suave, donde vosotros tenéis una pequeña reflexión todos los días, pero muy corta, de 3, 4, máximo 5 minutos puede ser, ¿verdad? Aquellas son reflexiones cristianas, es un canal, y también veréis en el canal de Telegram y la página de Facebook tendréis acceso a aquellas reflexiones también, ¿verdad? Esto lo digo para todos aquellos que lo desean. Si no lo deseáis, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero simplemente os hago el anuncio para que tengáis conocimiento de qué es lo que he decidido, ¿verdad? Para que los canales no peleen entre ellos y el mismo vídeo esté en todos los materiales. Esto requiere por mi parte mayor trabajo, sí, pero tenemos que hacerlo. Esta es la gran comisión, es lo que he decidido hace muchos años, y desde hace un año pues me lo he tomado un poco más en serio, y quiero seguir haciendo este trabajo siempre que pueda. Os pido perdón porque he tenido que hacer este inciso. Volvemos de nuevo a la reflexión. Y sigue así. Dice, la palabra descanso se repite. Y os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. La razón por la que hay tantos en perplejidad es porque toman su caso en sus propias manos finitas y fabrican yugos que no son agradables de llevar. Creen que entienden sus necesidades y se preocupan y planean e idean. Mientras que Cristo está invitando, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí creo que es uno de los asuntos que menos hemos comprendido. Quiero deciros esto, mis queridos hermanos, lo digo, tenéis que entender que me dirijo a un espectro muy largo de cristianos, ¿verdad? En realidad yo me dirijo a todo el cristianismo, aunque pertenezco a una iglesia, pero trato de no invitaros a una iglesia, sino un cristianismo auténtico, ¿verdad? Está claro que lo que sé viene de una iglesia, ¿verdad? Pero bajo mi punto de vista es la verdad. Ahora, a todos nos toca investigar esta realidad, estas profundidades. Si lo que estamos tratando de decir aquí está en la Biblia o no lo está, ¿verdad? Es decir, me refiero a conceptos, principios, ideas, ¿verdad? No el texto ad literam, ¿verdad? Por lo tanto, tenéis que entender que cuando me refiero en términos generales, ¿verdad? A todo tipo de iglesias, con todo tipo de pensamientos y principios, ¿verdad? Porque en realidad, lo he dicho en alguna otra ocasión, no se salvan iglesias. La iglesia son personas. Son las personas que forman la iglesia. Y Cristo solo tiene una iglesia. Todos aquellos que tienen el nombre de Cristo prevalece, no una iglesia, llámese como se llame. Esto no es relevante. Porque si fuera así, entonces si diríamos solamente una iglesia es totalmente verdadera, pues esto quiere decir que todas las demás iglesias están perdidas. Y bajo mi punto de vista, y creo que es el punto de vista del Evangelio, esto no es así. Es verdad que Dios ha escogido un pueblo, una iglesia,
a través de la cual revela la verdad. Pero esta verdad no es exclusiva de nadie, sino que esta iglesia es solamente una herramienta, por eso os contaban la reflexión anterior, ¿verdad? Es una herramienta que tiene el deber de predicar, presentar la verdad al mundo, a todos, sin diferencias. Por lo tanto, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Todos aquellos que aceptan la verdad tal como está en Jesús. Eso es lo que tratamos de decir. Aquí Dios no tiene preferencias, que esta iglesia se salva y la otra se pierde. Eso es falso. Todos aquellos que entienden, aceptan y viven la verdad. Y eso es lo que trata de decirnos aquí. Aquí no se dirige a una iglesia. Aquí se dirige a su pueblo. Por lo tanto, necesitamos entender que cuando me dirijo, lo digo en términos generales. Hay gente que... Ayer estaba hablando con un hermano mío, un hombre al cual respeto y amo mucho, ¿verdad? Y me decía, es que a veces parece que tu mensaje es de que la gente no se entera, ¿no? Y yo le dije, ¿pero se entera? Y lo he bombardeado con unas cuantas preguntas para que se dé cuenta que estamos confusos, ¿verdad? El ánimo no es de ofender, no se trata de ofender a nadie. La gran pregunta es, ¿estamos desconcertados? ¿Estamos confundidos? ¿Entendemos bien el Evangelio? Que al fin y al cabo de eso se trata. Aquí no se trata de vanagloriarse uno es listo y... ¿Por qué no es así? Yo no soy nada. Lo he dicho tantas veces que estoy cansado de decirlo, por eso ya ni lo digo. Pero lo pienso. Sin el Espíritu, y es justo lo que trata de decirnos en realidad esta reflexión, y casi la mayoría, sin el Espíritu, ¿alguien entiende lo que Dios quiere transmitir? Pues ya vemos que no. Tenemos tantos doctores de la ley y tantas teologías y tantos pensamientos y tantas iglesias y tantos caminos que uno se hace la pregunta, pero vamos a ver, ¿cuántas formas hay de llegar al cielo? ¿Cuántos tipos de salvación? Y ese es el gran problema, en eso consiste la confusión y eso es lo que trata Cristo de decirnos. Porque eso es lo que nos dice Cristo, descansen en mí, conéctese con mi espíritu y permítame que yo te conduzca, que yo haga este carácter, construya este carácter en ti para que puedas acudir a la boda del Cordero y para que podamos estar de nuevo conectados con el Padre y entrar en el reino celestial. El enemigo ha hecho un trabajo tremendo, mis queridos hermanos. Por eso estamos tan divididos, con tantos conceptos. Y hay incluso odio. Yo estoy muy convencido y no convencido, no, lo sé, porque hay ciertas palabras que yo digo en mis reflexiones y veo la influencia que tiene sobre los materiales, pero si no estamos abiertos de mente, si no estamos buscando exclusivamente la verdad, no la entenderemos. Porque muchos de nosotros defendemos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia, queridos? Porque en la mente de la mayoría de la gente cree que la iglesia es la organización, sea cual sea la iglesia, da igual. Esta no es la iglesia, queridos. La organización es solo una herramienta, es un medio. La iglesia de Dios son personas. Son personas, no organizaciones, sea cual sea y llámese como se llame. Es que son personas. Aquí Cristo se refiere a personas. Por lo tanto, tenemos que quitar de nuestra mente nuestros prejuicios. Si nos interesa la verdad, pues busquemos la verdad. Quitemos los prejuicios y dejemos que el Espíritu de Cristo pueda obrar. Claro, cuando nosotros decimos, no, esta iglesia es mejor que la otra, ¿en qué? Yo he estado en muchas iglesias, ya os le dije, vengo de la Pentecostal, pero he estado en evangélicas, bautistas, he estado en varias iglesias a lo largo de mi vida. ¿Y en qué son mejores unos que otros? El mismo problema tenemos todos. Váyase a donde en la iglesia que quieras. Y es la confusión en cuanto a la salvación, al ministerio de Cristo y la obra que Cristo trata de hacer en nosotros. Y esto lo encuentras en todas partes.
Y es muy fácil entrar en teologías y tratar de arrinconar a la gente, ¿verdad? Y explicar de por qué ciertas cosas no están bien. Y algunas de ellas trato aquí, lo digo en términos generales, porque a mí no me interesa quitar yo nada de nadie, sino que la gente despierte, piense y se dé cuenta. Oye, ¿qué me interesa? A mí me interesa la verdad. Puedo participar en una iglesia y desde mi perspectiva puede estar cada uno en la iglesia que le parezca y más cómodo se encuentre. Pero el camino es solo uno. Y eso si no lo tenemos claro, tenemos un problema. Ahí sí que tenemos un problema. Porque es justo lo que Dios trata de decirnos. Por eso nos dijo, la razón por la que hay tantos en perplejidad es porque toman su caso en sus propias manos finitas. ¿Qué es lo que pasa? Porque alguien nos ha separado, nos ha dividido, nos ha dado a cada uno nuestra teología, nuestro camino a la salvación, pero Él sabe muy bien, ¿verdad? Y ahí me refiero al enemigo de Dios. Él sabe muy bien que el camino para la salvación solo es uno, para todos, ¿verdad? Pero Él ha creado divisiones y nosotros nos tragamos esas porquerías, porque esa es la realidad, ¿verdad? Y dice, y fabrican yugos que no son agradables de llevar. Creen que entienden sus necesidades, ¿verdad? Porque eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Construyendo nuestros caminos, ¿no? Yo sé mejor que el otro. No voy a profundizar más. Es que aquí necesitamos ser de mente abierta. De eso se trata. Si nos interesa la verdad, yo no le he pedido a nadie que se trague todo esto sin pensar. Todo lo contrario. Siempre he dicho, reflexionen, piensen. No me tienen que escuchar a mí, sino a Dios. Y si los principios y lo que trata de decirme aquí es la verdad, pues ¿qué necesito? Aceptarla y vivirla. Punto. De eso se trata, ¿verdad? Dice, los yugos de fabricación humana hielan los cuellos que los llevan, dice. Cristo dice, probad mi yugo, es fácil, llevad mis cargas porque son ligeras. ¿A qué se refiere? A la conexión con su espíritu, mis queridos hermanos. De esto se trata y lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, si no has encontrado ese descanso que se ofrece a todos los que aprenden de aquel que es manso y humilde de corazón, ¿no sería mejor que te unieras a Cristo sin demora? ¿De qué nos habla? ¿Cómo puedo yo unirme a Cristo hoy? A través de su espíritu, ¿verdad? A través de su espíritu. Lleva solo sus cargas. No os carguéis con preocupaciones que os pesan hasta el suelo. Dice, tus problemas vienen porque estás tan ansioso de manejar los asuntos por ti mismo que no llevas el yugo de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y esto requiere un trabajo, un esfuerzo por nuestra parte, ¿verdad? Esta cooperación de la cual nos habla y por supuesto que no menos en esta reflexión, ¿verdad? Dice, algunos se aferran a la promesa de Dios con tanto entusiasmo que la hacen suya y la paz y la alegría en el Espíritu Santo, ¿entendéis de lo que habla? Es su experiencia. Pero claro, necesitamos entender, y esto es tratado de destacar una y otra vez. Estar conectados. ¿De qué manera podemos estar conectados y cuando no lo estamos? ¿Verdad? ¿En qué condiciones estamos conectados y en qué condiciones no estamos conectados con el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y lo vamos a entender porque en realidad de esto trata de hablarnos en esta reflexión, ¿verdad? Otros suponen que deben esperar hasta ser dignos. Y esta experiencia me acuerdo que lo pensaba yo cuando era joven, al principio de mi andar cristiano, ¿verdad? En la fe. Dice, a estos les diría, nunca llegarán a ser dignos. Si esto fuera posible, el príncipe del cielo no tendría que haber venido a nuestro mundo, porque si nosotros podíamos, por nosotros mismos, alcanzar la salvación, reconectarnos de nuevo con Dios, pues está claro, la obra de Cristo no era necesaria. Pero no nos es posible. Por eso trata de ayudarnos a entender que sin Cristo, sin esta conexión vital con Cristo, no es posible. Solo con Él.
Por mucho que nosotros inventemos teologías, caminos a salvación, ideas, lo que querramos, solo hay un camino en donde hemos de andar con Cristo, en la verdad, con Cristo, y Él obra, ¿verdad? Pero al tomar nuestra naturaleza humana, declaró al universo celestial Cristo, pero al tomar nuestra naturaleza humana, declaró al universo celestial que unía la humanidad a la divinidad, a fin de que los hombres y las mujeres pudieran situarse en un terreno ventajoso y ser una vez más probados. ¿Qué nos dice? Que cuando el Cristo, ser humano, vino a la tierra, estaba conectado con el Padre, porque Él representa al segundo Adán, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir? Que el primer Adán estaba conectado con el Padre. Esto también nos dice qué es lo que ocurre en la boda del Cordero. ¿Con quién seremos conectados de nuevo? Con el Padre, a través de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la obra de Cristo? Primero, pagar el precio por el pecado. Segundo, la transformación de nuestro carácter para poder volver de nuevo al Edén. Podemos entender, por lo tanto, por eso dice Cristo, el segundo Adán, unió, pero al tomar nuestra naturaleza humana, es decir, al venir en la naturaleza humana Cristo, en él habitaba el Padre, es decir, estaba conectado con la divinidad, ¿verdad? Declaró al universo celestial, ¿por qué? Porque había una expectativa en el cielo. Debemos de entender el conflicto de inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que declaró el enemigo de Dios? Que el Espíritu del Padre en ellos no es bueno, ¿verdad? Y dice, declaró al universo celestial que unía la humanidad a la divinidad a fin de que los hombres y las mujeres pudieran situarse en un terreno ventajoso y ser una vez más probados. Es decir, volver a la misma prueba de Adán y elegir. ¿Y en qué consiste la elección? ¿Qué queremos? ¿Nos parece interesante este mundo? Y eso es lo que trata de decirnos. Nos dijo la reflexión anterior y con anterioridad también hablamos de ello, pero en esta también. ¿En qué consiste la elección? Entre este mundo y el reino de Dios. ¿En quién confiamos? ¿En Cristo? ¿En su reino? ¿O en este mundo? Y esta es la elección, queridos. Por eso nos dice, y ser una vez más probados. Por el sacrificio y los méritos del Redentor, el hombre es hecho partícipe de la naturaleza divina. ¿Cómo? Pues ¿qué nos mandó en Pentecostés? Su espíritu, ¿no? Por eso es hecho partícipe de la naturaleza divina. Pero debe actuar su parte cooperando con el que ha prometido. Con Cristo. ¿Cuál es nuestra parte? Cooperar con Cristo. Porque Él no obliga. ¿Verdad? Él no nos obliga. No nos somete, sino que somos nosotros los que tenemos que elegir y someternos a Él, a su Espíritu, ¿verdad? Porque esta es la forma como viviremos también en la eternidad, ¿verdad? No solo dice Cristo, os haré descanso, no es solo su parte, sino que encontraréis descanso, es decir, hemos de buscar, hemos de elegir este descanso para nuestras almas, ¿verdad? Se nos dice en la palabra de Dios que trabajemos nuestra propia salvación con temor y temblor. Dice, ¿qué significa esto? Temor de que no te equivoques al elegir la madera para la construcción de tu carácter. Y dice, solo Dios puede suministrar madera sólida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que elegir? A Cristo, al Espíritu, estar conectados con Él, someternos a Él y Él nos guiará, nos conducirá, ¿verdad? Si en verdad estamos sometidos a Él. Este es un asunto que no entendimos. Lo digo para todas las iglesias, para todas. Porque algunos creen más y otros creen menos, pero yo digo por experiencia personal que muy poca gente en realidad ha entendido esta realidad. Estar conectados, en qué condiciones podemos estar conectados con Cristo, con su Espíritu, y que su Espíritu guíe nuestra vida en verdad. ¿Verdad? Para que se pueda modelar este carácter, ¿verdad? Dice, bien puede el hombre mortal tener miedo de no tejer en su carácter los hilos defectuosos de sus tendencias heredadas y cultivadas al mal. Bien puede temer que no someta todas las cosas a quien está obrando en su favor para que se haga en él la voluntad de Dios y no la mía, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué es lo que elegimos?
pues de una manera o de otra, el mundo, ¿verdad? Nos gustan las cosas de este mundo. Y cuando elegimos esto, ¿no es esta misma elección de Adán? No confiamos en Cristo. Esta es la profunda realidad. Yo sé que esto cuesta entender, lo entiendo. Pero cuando llegues a experimentar de lo que nos habla aquí, entenderás. Aquel día entenderás de qué habla. ¿Y por qué pongo yo tanto peso una y otra vez tratando de ayudaros a entender precisamente esta profundidad? Porque mucha gente cree que entiende, pero por los frutos, ¿verdad? Nos conocerán por los frutos. Y eso es infalible. Es una regla de medir infalible. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Y cuál es el Espíritu? ¿Verdad? Deshazte de tu vestido de ciudadano y ponte el traje de bodas que Cristo ha preparado. ¿De qué nos habla? Deja de confiar en ti mismo, deja de guiarte por lo que tú crees y deja a Cristo que te explique Él, que te ayude Él, que te enseñe Él lo que Él cree, ¿verdad? Lo que Él te está diciendo que es realmente válido, verdad, ¿sí? Dice, entonces podrás sentarte en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, Dios acoge a todos los que se acercan a Él tal como son, ¿verdad? Sin edificarse en la justicia propia, sin tratar de justificarse, sin reclamar méritos por lo que llaman buenas acciones, sin enorgullecerse de sus supuestos conocimientos. Es decir, muere, deja de confiar en uno mismo, que tú crees que sabes y todas esas cosas. Permitámosle a Cristo que nos guíe, que nos conduzca, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Y no es fácil, no es fácil, porque la pelea es la pelea de Pablo. El hombre viejo, ¿qué reclama? Las cosas de este mundo. ¿Y el hombre espiritual? Las cosas del espíritu, ¿verdad? Y aquí hay la pelea, ¿verdad? Esa es la pelea. ¿Quién convence? Ese es nuestro Armagedón personal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La batalla por la mente. ¿Quién vence? ¿El hombre viejo o el espíritu? Y ese es el problema de fondo, ¿verdad? Mientras han estado caminando y obrando en mansedumbre y humildad de corazón, se ha hecho, fijaos la obra cómo se hace. Una obra, diríamos, casi imperceptible, pero sí hay cambios, ¿verdad? Sí hay cambios. Y con el tiempo nos damos cuenta de que hay cambios y cada vez profundos, ¿verdad? Dice, mientras han estado caminando y obrando en mansedumbre y humildad de corazón con Cristo, ¿verdad? Se ha hecho una obra en ustedes, una obra que solo Dios podía hacer. ¿Entendéis? Es Dios quien obra en ti tanto para querer como para hacer lo que le agrada. Esa buena voluntad es verte permaneciendo en Cristo. ¿Entendéis la clave? Su obra es vernos permanecer en Cristo, en el Espíritu, ¿verdad? Descansando en su amor, dice, descansando en su Espíritu, porque el amor, ¿quién es? Es Dios, su Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, dice, descansando en su amor, en su Espíritu, ¿sí? No permitas que nada le robe a tu alma la paz, el descanso, la seguridad de que eres aceptado en este momento. Reclama cada promesa, todas son tuyas, atentos, si cumples con los términos prescritos. Y dice, ¿cuáles son estos términos? Porque los dice, ¿verdad? Dice, la entrega total, la aceptación de los caminos de Cristo, dice, es el secreto del descanso perfecto en su amor, en su espíritu. ¿Entendemos? Pero es fácil la entrega total, la aceptación de los caminos de Cristo, porque nosotros queremos cosas. Tenemos proyectos y cosas, ¿verdad? Pero tenemos que permitirle a Cristo que obre Él. Y nosotros estamos pataleando todo el rato, ¿verdad? Buscando de lo nuestro. No, que yo creo así, yo hago así, yo... Esto no es entrega total, ¿verdad?
El descanso permanente, ¿quién lo tiene? Y es verdad. ¿Quién tiene este descanso permanente? Dice, ese descanso se encuentra cuando se deja de lado toda justificación propia. Morir al yo, ¿verdad? Todo razonamiento desde un punto de vista egoísta, dice, porque viene de un espíritu extraño. Todo razonamiento desde un punto de vista egoísta no es de Cristo, ¿verdad? Y claro, cuando tú entiendes lo que te está diciendo aquí, abandonarte por completo. Y si Dios ha dicho que ha de vivir una vida por fe siendo pobre, ¿cómo le explicas esto a alguien que tiene? ¿Entendéis? No es fácil. Aún así, Dios también da riqueza, ¿verdad? Abundancia a hombres. Pero desgraciadamente ya hemos hablado de esto. El hombre, siendo egoísta, retiene para sí y no comparte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos suele pasar? Pensamos en nosotros y este es este espíritu extraño, ¿verdad? Dice, la entrega total de uno mismo, la aceptación de sus caminos, es el secreto del descanso perfecto en su espíritu. Y esto es una regla de medir tremenda, ¿eh? Si nos la aplicamos todos, ¿cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? Porque de repente, si todos viviríamos esta realidad, entonces ¿por qué pelearíamos? ¿Os dais cuenta? Dejaríamos de pelear. Si yo no quiero nada más que Cristo, no quiero ni posición, ni vanagloria, no quiero nada, ni siquiera riqueza. No quiero nada. Solo quiero a Cristo. Porque si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Lo que sea esto, ¿verdad? Porque yo no lo entiendo ahora. Pero sé que teniendo a Cristo tengo todo lo que necesito. Porque esto se llama fe. Creer en Cristo, en verdad. ¿Verdad? En sus decisiones, en su caminar, en sus elecciones, para mí, ¿verdad? Porque Él, ¿quién mejor sabe cuál es el mejor camino para mí? ¿Verdad? Y tengo que confiar en Él, ¿verdad? Eso es lo que me pide en realidad. Debemos aprender su mansedumbre y humildad antes de experimentar el cumplimiento de la promesa. Encontraréis descanso para vuestras almas. Es decir, antes de que estemos conectados en el día de la expiación, al final del día de la expiación, con el decreto divino, ¿verdad? Tenemos que, lo que trata de decirnos es de esta construcción de un carácter, ¿verdad? Semejante al de Cristo, ¿verdad? Dice, es aprendiendo los hábitos de Cristo que el ser se transforma, tomando su yugo, su espíritu, y luego sometiéndose a aprender, a seguir caminando, ¿verdad? Fijaos, dice, entregar la vida a Cristo significa mucho más de lo que muchos suponen. Dice, Dios pide una entrega total. Ya ni me acuerdo cuántas veces nos lo ha dicho hasta aquí. Una entrega total. Por eso nos dice, morir al yo. Si yo no quiero nada, entonces esta es la entrega total. Solo quiero a Cristo, que Él haga su voluntad y yo me someto. Sea cual sea esa voluntad, ¿verdad? No podemos recibir, atentos a lo que nos dice aquí porque es importante. Dice, no podemos recibir el Espíritu Santo hasta que rompamos todo yugo que nos ata a nuestros rasgos de carácter objetables. Estos son los grandes obstáculos para llevar el yugo, el Espíritu de Cristo y aprender de Él. Por lo tanto, ¿qué nos trata de decir? ¿Qué nos trata de decir? Que tenemos que entrar en esta conexión con el Espíritu cuando muere el yo, ¿verdad? Por eso dice, no podemos recibir el Espíritu Santo hasta que rompamos todo yugo que nos ata a nuestros rasgos de carácter objetables. ¿Y cuáles son estos? El egoísmo, pensar en uno mismo. De esto se trata. Y dice, ¿tenemos el Espíritu antes de morir, de renunciar a mí mismo? Y aquí me dice, no podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Y seremos salvos?
¿Quién modela nuestro carácter? El Espíritu Santo, ¿no? Y si me dice que no puedo recibir el Espíritu Santo hasta que no muero, hasta que dejo de ser egoísta, de pensar en mí mismo, ¿soy salvo? ¿Os dais cuenta? Estos son los grandes obstáculos para llevar el yugo de Cristo y aprender de Él. Hasta que no renunciamos a yo quiero, deseo, a mis cosas, el Espíritu Santo no me puede acompañar, ¿verdad? No hay nadie que no tenga mucho que aprender, nadie. Todos deben ser entrenados por Cristo, no por nadie más, por Cristo, a través del Espíritu, ¿verdad? Cuando caemos sobre la roca viva, nuestros rasgos erróneos de carácter son quitados como estorbos para la perfección de carácter. ¿Cuál es el propósito de Cristo? La perfección de carácter. Pues estas palabras son prohibidas en cristianismo. Por eso llegamos a esas tesis y teologías de pecamos hasta que Cristo viene y cosas por estilo, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo que tiene Cristo? La perfección de carácter. ¿Y es posible? Porque este fue el sermón que yo prediqué hace años para atrás y empezaron los problemas, ¿verdad? Porque algunos, como creían la teología de que pecamos hasta que Cristo viene, dice ¿qué perfección de carácter? Esto es imposible. Y tenían a Cristo, tenían al Espíritu. ¿Qué espíritu estaba hablando? ¿Qué espíritu les guiaba para que crean lo que creían? O lo que siguen creyendo todavía, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta? Cuando el yo muere, Cristo vive en el agente humano, pero no antes. ¿Os dais cuenta? Es justo lo que nos dijo antes. No podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo. Cuando el yo muere, Cristo vive en el agente humano. Aquí también hay una verdad tremenda. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Cristo en el Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. El conocimiento de Cristo nos hace anhelar permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Cristo desea que todos sean sus alumnos. Dice, someteos a mi formación. No os extinguiré, sino que elaboraré para vosotros un carácter que os capacite para pasar del grado inferior de esta tierra a la escuela superior, la eternidad. Porque la eternidad, ¿qué es? Aprender, aprender y más aprender, eternamente, ¿verdad? Cuando decimos aprender son experiencias nuevas, cosas que ni hemos imaginado, ¿verdad? Dice, someteos a mí en todo. Y no queremos. El yo quiere cosas, ¿verdad? El yo quiere cosas. Dejad que mi vida, mi paciencia, mi longanimidad, mi mansedumbre, mi humildad se manifieste en vuestro carácter como alguien que permanece en mí. Entonces, dice, tendrás poder para vencer. Y ahora entendemos cómo logramos a vencer. ¿Cuál es el auténtico camino que hemos de recorrer con Cristo? Y que es mucho más que somos salvos por gracia. Esta es la parte fácil. Esto le encanta también al enemigo. No moriréis, Dios os ama. Pero es la parte fácil. Y fácil de creer también. ¿Cuál es la parte difícil? Esta cooperación con Cristo. ¿Entendemos? Y esto es lo que peleamos y peleamos con Cristo en realidad. Porque ni la creemos, ni nos sometemos a Él, ni la experimentamos, y por eso nos va como nos va. Ayer en esa charla que tuve con mi hermano, le decía, porque trataba de convencerme, no, que la iglesia está bien, tal, no sé qué, no sé cuánto. Digo, sí, bien, de acuerdo. ¿Cuáles son los frutos? Y empecé a decirle cosas, hasta que se queda uno callado, ¿verdad? Porque defender lo indefendible no es fácil. Es como te colocas delante de un árbol que tiene que tener frutos y dices, no, que tiene frutos. ¿Y dónde están? Solo tiene hojas. ¿Por qué creéis que maldice Cristo al árbol? Porque estaba al tiempo de dar frutos, pero no los tenía.
Engañaba, tenía mucha hoja y parecía hermoso y rico. Te acercabas y no había ningún fruto. Y eso es lo que nos negamos nosotros a ver, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Y eso no es maldad, no se trata de hablar maldades, sino que por los frutos los conocerás, dice, ¿no? El Evangelio, esta es la regla de medir, infalible. Y eso es lo que trata Cristo de decirnos. Sin mí no podéis hacer nada. Pero someternos a Cristo, ¡ay! ¡Qué terrible obra!, ¿verdad? ¡Qué terrible obra! Y no la queremos. Por eso os digo yo que muchas veces cuando hablamos de estas cosas y cuando uno dice, no, lo mío no lo toques, porque alguien les ha contado un evangelio de la prosperidad. Que no, si Dios quiere que sea rico, ¿estás seguro? Puede ser que sea así, no soy yo quien para juzgar. Pero ¿estás seguro? Esa es la pregunta clave. ¿Estás seguro? ¿Hay egoísmo todavía en tu vida? Porque yo me pregunto y me he preguntado, ¿cómo puedes llegar a ser uno rico sin ser egoísta? Hagamos esta pregunta, busquemos la respuesta y vais a ver que no es fácil, no es fácil, no es fácil. Os lo digo como uno que está en esto y que tengo problemas, ¿verdad? Porque el enemigo no se contenta, no, me lo pone todo lo complicado que puede. Pero Cristo me dijo que para cada problema hay una solución. ¿Qué es lo que necesito? Confiar en Él. Él no me dice que no voy a pasar por problemas. No me está diciendo esto. Me está diciendo que pasaré por problemas, pero si confío en Él, hay soluciones. Este es el auténtico andar con Cristo. No es fácil. Lo vuelvo a repetir, no es fácil. Los que ¿oyen para algo? Dice. Es buena pregunta, ¿verdad? Los que ¿oyen para algo? Un Pablo puede plantar y un Apolo regar. Es decir, Pablo puede predicar y Apolo puede sostener, ¿verdad? Apoyar la obra. Pero ¿quién hace crecer? ¿Quién hace adelantar esta obra? Pero Dios da el incremento. Y esto no es obra del hombre. El hombre ha de hacer la parte que le corresponde. Lo demás es la parte de Dios. ¿Verdad? No fabriques muchas cosas que debes hacer para encontrar descanso, para encontrar espíritu, ¿verdad? Para encontrar descanso, seguridad, confianza. Deja este trabajo que ni siquiera el más sabio de la familia humana puede hacer. Y pon tu confianza en aquel, en Cristo, que ha prometido descanso a tu alma. Haz lo que te ha dicho que hagas y ten la seguridad de que Dios hará todo lo que ha dicho que haría. La promesa es, venid a mí y yo os haré descansar. Has venido a Él renunciando a todos tus montajes, pensamientos, proyectos, entenderse eso, ¿verdad? A toda tu incredulidad, a toda tu justicia propia. Y entendéis lo que nos dice incredulidad. No confío en Cristo, me despierto por la mañana, voy a trabajar porque tengo un proyecto y quiero hacer no sé qué y no sé cuánto. ¿Y por qué no se lo pido a Cristo? ¿Y por qué no confío en Él? Porque a lo mejor no me conviene. A lo mejor ese no es el camino. ¿Verdad? ¿Por qué no confío en Él? Y por eso me está diciendo, deja de un lado toda tu incredulidad, toda tu justicia propia. Creer que tú puedes hacer un mejor camino, un mejor trayecto hacia el reino de Dios que el que yo te he preparado. ¿Verdad? Dice, ven tal y como eres, débil, indefenso y listo para morir. Ay, no es fácil. Lo vuelvo a repetir, no es fácil. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia de que Dios es verdadero, de que nunca decepciona a quien acude a Él, su perdón es pleno y gratuito y su aceptación significa descanso para el alma, descanso en su amor. Es decir, la aceptación de su perdón y el pleno gratuito, es decir, la gracia salvadora, ¿verdad? Su aceptación significa descanso para el alma, descanso en su espíritu. Por lo tanto, ¿de qué me habla? De ese caminar con el espíritu, de esa transformación. No es suficiente solo
la gracia, ¿verdad? Es decir, el plan de salvación solo la cruz, sino que he de caminar con Cristo, ha de transformar, modelar mi carácter para poder acudir a la boda del Cordero y ser encontrado apto, ir al cielo, ¿verdad? Tener parte en el decreto divino, ir al cielo. De eso trata de decirnos, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a tomar las elecciones correctas, ¿verdad? Para nuestra vida. Cooperar con Cristo, experimentar a Cristo, ¿verdad? Y en su día, en su venida, pues que podamos tener parte con Él, según su promesa, en su reino. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.